El ánima del puente, leyenda de Guanajuato. El convento de Celaya, Guanajuato, no solo ha sido objeto de múltiples visitas turísticas, sino de apariciones macabras también. Para los habitantes del lugar no es nada nuevo hablar del fraile que se pasea por sus pasillos en cuanto cae la noche. Se cuenta que siempre que necesitaba reflexionar, el sacerdote Fray Juan del Espíritu Santo salía a caminar por los pasillos del convento, los cuales recorría con gusto y a paso moderado. Esta práctica ya la venía haciendo desde hacía 5 años. Debemos decir que el convento de Celaya, además de ser hermoso, era muy grande. Cierto día se le acercó un indígena del lugar, que sofocado llegó a confesarle algo. De acuerdo a lo relatado por este hombre, él era el único que podía ayudarlo. Felipe Santiago, que era el nombre de aquel indígena, pidió con insistencia a Fray Juan que lo confesara. Finalmente el padre accedió y lo escuchó con asombro. Después de haberlo escuchado, el padre se encontraba sobresaltado por el relato, y solo atinó a decirle: «Es necesario que lo confieses con testigos». El indígena estaba confundido, pues no alcanzaba a comprender por qué el padre requería que lo hiciera con testigos, a lo cual terminó por acceder, fijando así una hora del día siguiente como la indicada para llevar a cabo la confesión con testigos. Se fue a casa no del todo convencido, pensando en la petición del padre, la cual, después de todo, era muy extraña. Al cabo de unos minutos ya no le estaba dando tanta importancia a lo sucedido. Más bien estaba más enfocado al aire tan helado que estaba soplando, y como llevaba guaraches, el tremendo frío lo sentía en los pies. Ya en su casa se dispuso a dormir, pero en su mente le daba un sinfín de vueltas al asunto, porque no comprendía todavía la reacción del padre. Al día siguiente, cuando el indio llegó al convento acompañado de sus testigos, notó que el fraile no estaba solo, pues con él se encontraban varios sacerdotes, quienes se habían reunido impacientes para escuchar el relato. Felipe estaba visiblemente nervioso, pero aún así inició su relato. Hace 3 años que falleció mi primo Salvador, a quien yo personalmente vestí para su entierro. Ya sé que esto no tiene gran importancia. Sucede que cuando lo estaba vistiendo, sentí claramente cómo él me apretó la mano izquierda en 3 ocasiones, pero no le di importancia, pues pensé que era porque no alcanzaba a aceptar que mi pariente estuviera muerto. No comenté con nadie lo que había sucedido, por temor a que se burlaran de mí. Tiempo después, al atravesar el puente de Silva, aquel que dicen que está embrujado, escuché claramente cómo mi primo Salvador me llamaba. Yo corrí lo más veloz que pude, pero entre más corría, más fuerte era la voz de mi primo que me llamaba. Me negaba a creer lo que sucedía en el dicho puente, pero finalmente tuve que aceptar que era mi primo quien venía del más allá a pedirme algo. En otra ocasión y en el mismo lugar escuché claramente que mi primo me pedía con desesperación que mandara a celebrar 3 misas, pues su alma, decía, se encontraba penando, y esa era la única forma en que podía encontrar el descanso eterno. Fue tanto el terror que se apoderó de mí, que ya no pude seguir mi camino, y solo recuerdo que me desplomé. Momentos más tarde me encontré del brazo de mi cuñado Melchor, quien aseguraba que estaba borracho, lo cual no pudo comprobarme por no tener aliento alcohólico. Pasaron días antes de que yo decidiera hablar con mi familia, pues como me sucedió cuando vestí a mi primo, me dio miedo de que me creyeran loco por este nuevo suceso. Fueron ellos que al saberlo todo me han pedido que vengan hasta ustedes, a quienes consideran los más idóneos para ayudarnos, para que el espíritu de mi primo pueda descansar en paz. Los sacerdotes escuchaban con gran atención lo que decía el indio, pues no era el primero en decir que espantaban en el puente, pero sí el único en darle un nombre al suceso. Ahora restaba ponerle remedio al asunto. Fue así como se oficiaron las 3 misas que el difunto había pedido y santo remedio, porque se cree que el espíritu de Salvador por fin pudo descansar, pero según se cuenta, cada vez que pasaba Felipe por el puente, lo hacía persignándose, y por lo mismo se cree que nunca se pudo reponer de aquella terrible impresión. Esta leyenda sigue siendo muy popular en el puente de San Miguelito Celaya, donde todavía se conserva el puente de nuestra narración. De acuerdo a versiones más recientes, indican que cuando quisieron tirar el puente para poder hacer un camino, se escucharon terribles lamentos que provocaron la huida de los trabajadores. Desde entonces,
Es muy común oficiar misas en el convento de Celaya en memoria de todas aquellas almas que han marcado como límite de su territorio aquel viejo puente. Agustina la Llorona. Al ocultarse el sol, el disperso vecindario cercano a las faldas del legendario Cerro de Proaño se apresuraban a llegar a sus casas. Nadie quería permanecer en las calles del Fresnillo al caer la oscuridad, pero al mismo tiempo, pocos se atrevían a preguntar el porqué del encierro. Solo estaban conscientes de que al esconderse el sol, debían guardar toque de queda. Los lugareños ya estaban acostumbrados a guardarse en casa, pero los fuereños atribuían como una broma a esta práctica. Hubo un caballero que llegó a Fresnillo con la única intención de pasarla bien, pues según se dice, ahí abundan las damas hermosas como si fueran ramilletes. A pesar de las advertencias, el hombre creyó que los jovenzuelos lo inducían a no pararse por los barrios, por temor a que enamorara a alguna de las atractivas mujeres. Más de uno llegó a decirle: «Mira, Juan, no te andes por estos barrios por las noches, porque se te puede aparecer la Llorona». Lo que le provocaba era risa, aunque mejor se quedaba callado al no querer contradecirlos, mucho menos enfrentarlos, porque si de algo tienen fama los jóvenes de Fresnillo, es de ser muy entrones. Un día el hombre le preguntó a los viejos del barrio sobre la Llorona, aludiendo que en la Ciudad de México hubo un personaje parecido que existió en tiempos del virreinato o la colonia, pero jamás se imaginó que en Fresnillo, Zacatecas, hubiera otro. Lo que escuchó lo dejó pasmado, ya que se enteró de una de las leyendas más interesantes y representativa del lugar. Cuentan que hace muchos años, cuando se trabajaba en las catas del cerro, era costumbre llevarles la comida a los mineros a las 12 del día. Acudían las esposas, a veces las hijas o los hijos o cualquier familiar. Llevaban un gran canasto cubierto con un mantel bordado a mano. En su interior las cazuelas y los jarros conteniendo la comida y las bebidas, incluso dulces de alfajor de coro. Agustina era el nombre de la esposa de uno de los mineros. Ella iba siempre muy bien vestida, con su pelo largo sujeto con listones de colores. Unas arracadas de oro pendían de sus oídos. Su rostro rebosaba de alegría y orgullo cuando se dirigía a llevarle la comida a su esposo. Era una mujer muy agradable y atractiva. En ocasiones llevaba a sus 2 hijos. Todos ellos, el minero, Agustina y los niños, se acomodaban alrededor del mantel que se colocaba en el pedregoso piso. Se sacaban las cazuelas con las ricas viandas. Se servía el caldo de res rebozado de verdura, carne y elote. Luego venía la sopa de pasta y después los frijoles refritos. No faltaba la picosita salsa verde en el molcajete. Las tortillas calientitas eran cubiertas por un pequeño mantel. En un jarro de barro se llevaba el agua fresca, sacada de la noria de común. Y para terminar, comían los dulces de alfajor de coco o de piloncillo. De lunes a viernes era una especie de ritual. Pero un mal día se destrozó de manera inesperada y violenta esta tradición familiar, dando paso a la tragedia. Aconteció que Agustina llegó minutos antes de la cita acostumbrada y alcanzó a ver cómo su esposo se despedía amorosamente de una bella jovencita. Hizo el coraje de su vida, casi enmudeció y tuvo que aguantarse la ira que la consumía en las entrañas para acercarse a su infiel marido y entregarle la canasta con sus alimentos. Ninguno de ellos habló más de lo necesario. Días después de lo sucedido, el esposo de Agustina le pidió que ya no llevara su comida al mediodía porque tenía otra mujer. Al escuchar de su marido tan hirientes palabras, Agustina enloqueció y emprendió la carrera rumbo a las profundas catas del cerro para arrojarse a una de ellas. Su cuerpo destrozado fue encontrado muchos días después y se procedió a darle cristiana sepultura. Los hijos de la pareja quedaron al cuidado de unos parientes que vivían por el barrio del Potrero Azul. Pasó algún tiempo y poco a poco la tragedia de Agustina se empezó a olvidar. Sin embargo, una fría tarde del mes de enero, casi al oscurecer, varias personas de rumbo de Las Delicias empezaron a escuchar escalofriantes gritos. Eran de una mujer que lloraba y gritaba a la vez. Se le escuchaba algo así:
¿Qué será de mis hijos? ¡Ay, de mis hijos! Decían que era alta, muy bien vestida, de pelo largo con listones de colores, y que corría de un lado a otro llorando y gritando. Desde entonces, los vecinos de diversos barrios la alcanzaron a escuchar, y algunos juraban haberla visto antes de oscurecer. Quienes la vieron afirmaron que se trataba de Agustina, la mujer que se había arrojado a las profundidades de una cata del cerro de Proaño cuando perdió la razón, luego de que el marido la engañara con otra mujer. Comenzaron a decirle en el pueblo, Agustina, la Llorona, y a encerrarse en sus casas cuando el sol se ocultaba. Quienes habitan en Fresnillo, Zacatecas, dicen que es mejor continuar con la costumbre que encontrarse en las calles indefensos con la Llorona zacatecana. El noble novohispano y su hacienda embrujada. Leyenda de Hidalgo. Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, fue un hombre misterioso que, según cuenta una leyenda, le quitó la vida a su hija, y por eso su alma pena en lo que fuera uno de sus inmuebles favoritos, la hacienda de San Miguel Regla. Entre los pasillos del inmueble se escuchan ruidos y de vez en cuando pueden verse figuras espectrales, vestidas a la vieja usanza. Se dice que este hombre no vino rico de España, y que fue en la Nueva España donde halló su fortuna, pero también su desgracia. Nació el 10 de junio de 1710, en Cortegana, Huelva, España. Fue el quinto hijo del matrimonio formado por don José Romero y doña Ana de Terreros, perteneciente a una familia de hidalgos rurales. Desde pequeño manifestó capacidades intelectuales y como no podía beneficiarse del mayorazgo familiar, sus padres consideraron que realizar estudios eclesiásticos en la Universidad de Salamanca. Pero su tío, Juan Velázquez de Terreros, prominente ciudadano de Santiago de Querétaro, lo reclamó para que viniera a la Nueva España, para que lo ayudara en sus negocios. A los 22 años de edad llegó a la Nueva España. En ese entonces era pobre y no tenía el título de conde. Al llegar con su tío Juan Velázquez de Terreros, asumió el control de los negocios de este, que por cierto, iban en decadencia, y los volvió fructíferos en poco tiempo. Tiempo después falleció su tío, dejándole una pequeña fortuna que invirtió provechosamente en una empresa minera en Real del Monte Hidalgo, donde había escuchado que abundaba el oro y la plata. Ya había ocupado cargos públicos en Querétaro, pero era ambicioso y no dudó en acudir a donde los materiales preciosos saldrían en tropeles. En Real del Monte se hizo socio de José Alejandro Bustamante y Bustillo, quien había conseguido desde 1739 el permiso de explotación de la veta llamada la Vizcaína, de manera conveniente, porque dicen que él lo ayudó a fallecer. Su socio murió dejándole la posesión de la veta. Para tener una idea de su importancia, basta mencionar que fue la única que se explotó durante 60 años del siglo XVIII, y era tan rica que en 1746 se registraron 900 familias de trabajadores, asignados a este yacimiento. Desde 1745 Romero de Terreros se hizo notar como benefactor de varios centros religiosos, en particular los conventos y colegios franciscanos. En 1756 se casó con doña María Antonia Micaela y Dávalos Bracamonte, hija legítima del conde de Miravalle, y tuvieron numerosa descendencia: Micaela, Antonia, Ignacia, Juana, Francisco Javier, Dolores y Pedro Ramón. Después de la expulsión de los jesuitas de la Nueva España, compró haciendas, fundó 3 mayorazgos para dotar a cada uno de sus hijos, aparte de muchos otros bienes. Al fallecer dejó 40 haciendas. Debido a sus ideas y propuestas para promover grandes acciones de índole religiosa, cultural y de beneficencia, se le otorgó en diciembre de 1768, por parte del rey Carlos III, el título nobiliario de conde,
y él mismo escogió el título de conde de Santa María de Regla. También nombró a su principal hacienda como San Miguel de Regla, donde se dice espantan, y es que se cree que el conde de Regla, enfurecido de rabia, al ver a su hija Cristina besándose con un simple capataz, blandió su espada contra el hombre, a quien desmembró vivo, para luego degollar a la joven. Al parecer los mandó enterrar en los jardines de la hacienda. Se dijo además que tenía un pacto con el mismísimo diablo, pues la gente no se explicaba cómo un español que llegó sin nada a estas tierras, en poco tiempo se convirtió en un personaje tan importante, al grado de ser reconocido por los reyes de España. Lo único totalmente cierto es que Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, falleció en el año de 1781, en su real hacienda de San Miguel Regla, Hidalgo, a la edad de 71 años. Sus restos fueron trasladados a Pachuca, en donde por voluntad de él fue enterrado en el altar mayor de la iglesia del convento y colegio de San Francisco, del cual fue benefactor.